Durante la guerra, Alemania fabricó vehículos para tareas concretas. Se construyeron modelos pesados, con motores variados y diseños ajustados a cada función. Cada unidad se produjo siguiendo órdenes militares, con piezas asignadas por las oficinas del régimen. Los archivos confirman la existencia de series completas, versiones experimentales y prototipos limitados. Todos contaban con propulsión, estructura propia y pruebas técnicas. Algunos se armaron en fábricas visibles, otros en lugares ocultos. Pasaron por ajustes, ensayos y verificaciones de campo. Llevaban número de serie, misión asignada y fecha de uso. Todo se integró en los planes de guerra del mando central. Las decisiones sobre materiales, personal y plazos quedaron registradas en documentos internos. No hubo margen para la improvisación. Tanques, aviones y vehículos especiales salieron de producción bajo vigilancia directa. Algunos fueron tan pesados que solo podían avanzar por rutas adaptadas. ¿Cuáles fueron los vehículos que el Tercer Reich fabricó bajo esas condiciones para cumplir funciones específicas en el frente? El Panzerkampfwagen 8 Maus fue el vehículo blindado más pesado que se fabricó durante la Segunda Guerra Mundial. Su diseño nació en los últimos años del Tercer Reich, cuando Hitler ordenó la creación de una máquina de combate que no pudiera ser detenida por ningún enemigo. Con casi 190 toneladas de peso y un blindaje de hasta 24 centímetros de espesor, el Maus fue presentado como una solución total al colapso militar alemán. Fue desarrollado por Ferdinand Porsche, cuyo diseño original fue creciendo hasta convertirse en un proyecto desmesurado que superaba las capacidades técnicas y logísticas del momento. Su carcasa estaba armada con un cañón principal de 128 milímetros, acompañado por otro de 75 milímetros y una ametralladora MG-34. Según los planos, podía destruir cualquier vehículo enemigo a larga distancia sin sufrir daños. Pero su movilidad era mínima. En terreno favorable, apenas alcanzaba los 13 kilómetros por hora. No podía cruzar puentes normales y su transporte representaba un desafío estratégico. Se planteó incluso que otro Maus le proporcionara energía eléctrica desde tierra para que pudiera avanzar bajo el agua usando un tubo de respiración. El interior era sofocante. El motor Daimler-Benz MB509, derivado de la aviación, emitía un calor intenso a pocos centímetros de los tripulantes. Las vibraciones eran constantes y la visibilidad muy reducida. Cada maniobra requería esfuerzo físico. Solo se construyeron 2 prototipos. Uno fue usado para pruebas sin torreta. El otro tenía torreta funcional, pero nunca entró en combate. Ambos fueron abandonados al final de la guerra. Uno quedó parcialmente destruido. El otro fue capturado por los soviéticos y hoy puede verse en el Museo de Kubinka, en Rusia, como una combinación de ambos modelos. El Maus jamás participó en batallas reales. A pesar de que se proyectaron 150 unidades, la fabricación se detuvo con solo 2 terminados. Su mantenimiento era complejo. Cambiar una oruga rota podía demorar días. Su consumo de combustible era excesivo, más de 1.600 litros por cada 100 kilómetros recorridos. En una Alemania que colapsaba logísticamente, mover este vehículo desde el taller hasta un área de pruebas ya era un desafío en sí mismo. Aunque influyó en algunos diseños posteriores por su armamento y su resistencia, el Maus nunca cumplió su objetivo militar. Fue una carga más que una solución, un bloque de acero inmóvil que no llegó a combatir. Mientras tanto, los ingenieros del régimen también exploraban formas de romper los límites del vuelo tradicional. El Focke Aschgelis Fa-223, desarrollado por Heinrich Focke y Gerd Aschgelis, fue el primer helicóptero en alcanzar producción en serie y uso operativo. Contaba con un motor radial Bramo 323 de 1000 caballos que accionaba 2 rotores montados en brazos laterales, una configuración poco común en su época. Esta estructura ofrecía una maniobrabilidad inédita para tareas de rescate, transporte de carga o evacuación en zonas montañosas.
Durante los ensayos, el Fa-223 demostró que podía volar a más de 180 km por hora, alcanzar más de 7.000 metros de altitud y levantar una tonelada de peso sin perder estabilidad. Su cuerpo estaba hecho con tubos metálicos soldados recubiertos con tela, lo que facilitaba las reparaciones. A los pilotos acostumbrados a aviones convencionales, esta máquina les ofrecía nuevas posibilidades: despegar verticalmente, suspenderse en el aire, maniobrar en espacios estrechos o aterrizar en terreno desigual. Pero el helicóptero también tenía puntos débiles. El motor presentaba fallas frecuentes, las vibraciones eran intensas y el sistema de transmisión requería revisiones constantes. Aunque la Luftwaffe pretendía producirlo en grandes cantidades, los bombardeos aliados destruyeron la fábrica de Delmenhorst en 1942. Luego se intentó reanudar la fabricación en otras plantas, pero la falta de materiales, de personal y de logística hizo imposible continuar. Solo se produjeron unas 20 unidades, de las cuales muy pocas llegaron a estar operativas simultáneamente. Algunas fueron utilizadas para transportar piezas de aviones, recuperar vehículos dañados o evacuar heridos en regiones inaccesibles para camiones o aviones. En una operación, se intentó rescatar a una tripulación atrapada en el Mont Blanc, pero el Fa-223 asignado se estrelló por una avería, provocando la muerte de todos los ocupantes. También operó en los Balcanes y en los Alpes. A pesar de sus capacidades, la falta de infraestructura y el desconocimiento de su uso táctico limitaron su impacto. Al finalizar la guerra, varios modelos incompletos o capturados fueron analizados por las potencias aliadas. Uno fue llevado a Francia y sirvió como base para el desarrollo del helicóptero SE-3000. Otros fueron examinados por Estados Unidos y la URSS, que identificaron en su diseño avances técnicos que influirían en proyectos posteriores. El sistema de rotores laterales, el bastidor liviano y la mecánica interna fueron estudiados en profundidad. El Fa-223 no cambió ninguna batalla, pero sí abrió el camino a la aviación vertical en los años siguientes. En otro campo completamente distinto, el Tercer Reich apostó por un arma de represalia automática y sin piloto, la Fi-103, conocida como V-1. Fue la primera bomba guiada lanzada a larga distancia. Su zumbido rítmico, similar a un motor de motocicleta, anticipaba el momento más temido: el silencio. Cuando el ruido cesaba, era porque la bomba caía. Diseñada por Fieseler con un motor pulso reactor de Argus, la V-1 tenía una longitud de 8 metros y pesaba más de 2 toneladas, con casi 850 kilos de explosivos. Volaba a una velocidad media de 640 kilómetros por hora y a una altitud baja para evitar el radar. Su sistema de navegación era simple: un giroscopio, un altímetro barométrico y un contador de vueltas de hélice. Al llegar al número programado, el motor se apagaba y la bomba descendía. El primer ataque operativo se realizó el 13 de junio de 1944, con Londres como objetivo. En solo 3 meses se dispararon más de 9.500 unidades. Aunque la mayoría fue interceptada o falló, unas 2.400 lograron impactar, causando miles de muertes y sembrando el pánico. Cuando los aliados destruyeron las plataformas en Francia, los nazis adaptaron bombarderos Heinkel G-111 para lanzarlas desde el aire. Así se atacaron otras ciudades como Amberes, Bruselas y Lieja. Incluso se consideró convertir la V-1 en un arma suicida tripulada. Se fabricaron modelos llamados Fi-103R Reichenberg con cabina y se entrenaron voluntarios, pero nunca llegaron a usarse. El proyecto se canceló antes de entrar en combate. Pese a su diseño innovador, la V-1 tenía limitaciones. Era predecible, lenta y fácil de interceptar por cazas rápidos como el Tempest o el Mosquito. En muchos casos, los pilotos británicos las empujaban con el ala para desviarlas sin disparar. También se emplearon globos de barrera y artillería antiaérea. Aún así, su efecto psicológico fue devastador. Era un arma que no diferenciaba blancos, no tenía piloto, ni avisos previos. Solo ruido, luego silencio, luego explosión. Después del conflicto, los aliados estudiaron su estructura y varios ingenieros alemanes fueron trasladados a proyectos de misiles en Estados Unidos y la URSS.
El concepto de misil de crucero autónomo nació con esta bomba. Fue un dispositivo rudimentario, pero marcó un antes y un después. Aunque no ganó batallas ni alteró estrategias, sí cambió la forma de entender la guerra moderna. Una máquina sin tripulante, lanzada desde lejos, capaz de impactar sin previo aviso. Una herramienta de miedo con alas. La idea de lanzar máquinas sin piloto desde largas distancias fue solo una parte de la carrera por dominar el cielo. Mientras se disparaban bombas automatizadas sobre ciudades, los ingenieros alemanes trabajaban en algo mucho más ambicioso. Un avión capaz de dejar atrás a todos los cazas enemigos. Así apareció el Messerschmitt. Me-262, el primer caza a reacción operativo de la historia. Su desarrollo comenzó antes de que la guerra se saliera de control, pero los problemas técnicos, la escasez de materiales y las decisiones políticas equivocadas retrasaron su entrada en acción. A pesar de ello, cuando finalmente voló, marcó un antes y un después en el combate aéreo. Estaba equipado con 2 motores Junkers Jumo 04, que le permitían alcanzar más de 850 km por hora, muy por encima de cualquier avión de hélice de la época. Su diseño era avanzado: alas en flecha, tren de aterrizaje con ruedas delanteras y una cabina aerodinámica. Su velocidad le daba ventaja sobre cualquier bombardero, y sus 4 cañones Mk-108 de 30 mm podían derribar un B-17 con una sola ráfaga. Además, algunas versiones portaban cohetes R-4M, que lo convertían en una amenaza contra formaciones enteras. Pero no todo funcionó como se esperaba. Hitler insistió en que el Me-262 debía usarse como bombardero rápido, lo que forzó cambios de diseño, pruebas adicionales y una desviación de su propósito original. Mientras tanto, los aeródromos eran bombardeados constantemente y muchos cazas fueron destruidos en tierra antes de despegar. Aunque se produjeron más de 1.400 unidades, solo unas 200 estuvieron operativas al mismo tiempo. Faltaban pilotos entrenados, repuestos y combustible. Aún así, las unidades que lo usaron lograron derribos importantes. Pilotos como Galland, Barkhorn y Baer integraron un escuadrón especial con estos cazas. Ellos demostraron su potencial, aunque demasiado tarde. El avión tenía puntos débiles. Los motores eran frágiles y su vida útil era muy corta, apenas 25 horas de vuelo antes de requerir reemplazo. Además, respondían lentamente al acelerador, y cualquier maniobra brusca podía dañarlos. Los pilotos no estaban acostumbrados a estas características, lo que complicaba su uso en combate cerrado. A baja velocidad, el Me-262 perdía su ventaja. Sin embargo, si lograba mantener su impulso, era prácticamente intocable. Cuando el Me-262 entró en escena, los pilotos aliados reportaban encuentros con jets alemanes imposibles de seguir. Esto obligó a cambiar tácticas y reforzar ataques sobre las pistas. Aunque su impacto fue limitado por las circunstancias del momento, su diseño influyó directamente en los cazas de posguerra. Modelos como el F-86 Sabre o el MiG-15 heredaron varias de sus características. El Me-262 fue una herramienta de combate adelantada a su tiempo, que llegó cuando ya no podía cambiar el rumbo del conflicto. Fue una promesa cumplida tarde, en un escenario que ya no ofrecía margen de maniobra. Mientras la Luftwaffe apostaba por la velocidad en el aire, la Marina alemana planeaba algo igual de revolucionario bajo el agua. El U-Boot tipo 21, también conocido como Electroboot, fue el primer submarino diseñado para operar sumergido durante largos periodos. A diferencia de los modelos anteriores, que eran esencialmente barcos de superficie que podían hundirse por poco tiempo, el tipo 21 fue construido para desplazarse completamente sumergido durante días, a gran velocidad y sin necesidad de emerger constantemente. Tenía un diseño aerodinámico que le permitía moverse a 17 nudos bajo el agua, casi el doble que sus antecesores. Incorporaba 372 baterías alimentando motores eléctricos y un snorkel que permitía operar los motores diésel sin salir a la superficie. Su casco estaba soldado, no remachado, lo que aumentaba la resistencia estructural. Además, incluía sistemas de recarga rápida de torpedos que le permitían lanzar 6 proyectiles en menos de 20 minutos y estar listo para un nuevo ataque en solo 5.
Para los tripulantes, el interior representaba un salto en comodidad y eficiencia. Había más espacio, automatización avanzada y la posibilidad real de detectar, atacar y huir sin ser detectado. En pruebas, el tipo 21 demostró que podía acercarse a un convoy, disparar sin emerger y desaparecer sin dejar rastro. Pero en la práctica, muy pocos lograron hacerlo. A pesar de que se construyeron más de 100 unidades, casi ninguna entró en combate real. La fabricación fue apresurada, dividida por módulos en fábricas dispersas, lo que generó errores de ensamblaje y fallos técnicos. Muchos de los primeros ejemplares requerían reparaciones extensas antes de poder ser usados. Solo 2 submarinos tipo 21 realizaron patrullas. Uno de ellos, el U-2511, llegó a colocarse en posición para atacar un crucero británico, pero recibió la orden de alto al fuego antes de lanzar sus torpedos. El otro, el U-3008, fue capturado y usado por la Marina estadounidense después de la guerra. Aunque llegaron tarde para influir en el conflicto, los diseños del tipo 21 fueron copiados por todas las potencias. Submarinos posteriores en la Guerra Fría, como los Skipjack o los Foxtrot, tomaron como referencia este modelo alemán. El Electroboot fue una revolución técnica que no logró concretarse en el momento que más se necesitaba. Su legado, sin embargo, se extendió por décadas. Marcó el fin de los submarinos que dependían de la superficie y el inicio de una nueva era de guerra bajo el mar. Fue una máquina eficaz, diseñada con visión, que perdió su oportunidad por llegar demasiado tarde y en medio del caos. En ese mismo contexto de desesperación, pero con ideas aún más radicales, surgió el Lippisch P-13A, uno de los proyectos más extraños que se concibieron en la Alemania nazi. Diseñado por Alexander Lippisch, el avión tenía forma de ala delta sin cola y funcionaba con un motor estatorreactor alimentado por carbón pulverizado. Nunca voló, pero su diseño fue tan diferente que llamó la atención de todos los países que lo conocieron después del conflicto. El motor estaba basado en el sistema Kronach-Loring. Una cesta giratoria de malla contenía el carbón, que se encendía una vez alcanzada cierta velocidad. Los gases calientes salían por la parte trasera, generando empuje. Se estimaba que podía alcanzar velocidades superiores a Mach 2.6. El avión no tenía tren de aterrizaje común. Usaba un patín metálico para descender y un carrito desechable para el despegue. Su cabina estaba integrada en la aleta vertical y su estructura era principalmente de madera y acero, lo que permitía construirlo con materiales accesibles incluso en un Reich al borde del colapso. El proyecto fue concebido como un interceptor rápido de corto alcance para atacar formaciones de bombarderos. Al principio, se pensó que embestiría a los enemigos con su estructura reforzada, pero después se consideró añadirle armamento convencional. A pesar de las pruebas en túneles de viento que demostraron su viabilidad aerodinámica, el avión nunca pasó del prototipo. Se construyó un planeador a escala real, el DM-1, para verificar su comportamiento en vuelo. Ese planeador fue capturado intacto por las fuerzas estadounidenses y trasladado a su territorio, donde fue evaluado por el Comité Nacional Asesor para la Aeronáutica, antecesor de la NASA. El diseño del P.13 influenció la evolución de aviones supersónicos durante la posguerra. Su forma, su concepto y su enfoque en nuevas formas de propulsión sirvieron como base de estudio. Fue un intento extremo de adaptar los recursos disponibles a una necesidad urgente. Aunque nunca se convirtió en arma, sí dejó huella en el desarrollo de la aviación. Representó la mezcla de desesperación y visión futurista que marcó los últimos años del Tercer Reich, un avión hecho para un futuro que no llegó. El diseño del P.13 fue una muestra clara de hasta dónde podía llegar la urgencia tecnológica alemana al final del conflicto. Pero mientras se probaban ideas futuristas que nunca despegaron, el régimen también intentaba desarrollar aviones convencionales con alcance estratégico. El caso más evidente fue el del Messerschmitt Me-264, pensado para cruzar el Atlántico y bombardear ciudades estadounidenses. Este modelo, conocido como America Bomber, buscaba golpear a Estados Unidos con un solo ataque demoledor, confiando en que una acción de ese tipo pudiera alterar la percepción de la guerra.
El desarrollo comenzó a finales de los años 30, basado inicialmente en un proyecto de reconocimiento llamado P-1061. Luego fue adaptado a bombardero de largo alcance a petición del Ministerio del Aire del Reich. El Me-264 medía más de 21 metros de largo y tenía una envergadura de 43 metros. Su tren de aterrizaje era triciclo retráctil y su fuselaje incluía una cabina acristalada al frente. Estaba propulsado por 4 motores BMW 801 GH, cada uno de 1.730 caballos, y tenía tanques de combustible integrados en las alas, algo poco común en ese momento. El primer prototipo, designado V1, voló el 23 de diciembre de 1942. Inicialmente usó motores Junkers, pero estos fueron reemplazados por los BMW debido a problemas de rendimiento. Durante las pruebas, surgieron múltiples dificultades. El avión era pesado, complicado de maniobrar y tenía un rendimiento limitado cuando iba cargado. A pesar de eso, se construyeron otros 2 modelos, el Mito II y el Bue 3. El segundo fue destruido en un bombardeo antes de completar sus pruebas, y el tercero nunca se terminó. El Bu-1 fue dañado por un ataque aéreo en julio de 1944 y no volvió a volar. El proyecto fue cancelado en septiembre de ese mismo año. La idea era que el Me-264 pudiera alcanzar hasta 15.000 kilómetros de autonomía, suficiente para llegar a la costa este de Norteamérica desde Europa. Pero en la práctica, volar esa distancia con una carga útil significativa era poco probable. Se exploraron alternativas como el uso de cohetes para ayudar en el despegue o el remolque por otras aeronaves, pero ninguna fue viable. También se pensó en usar el avión para patrullaje marítimo en lugar del FW-200 Cóndor, pero esa propuesta no avanzó. Para defenderse, el Me-264 incorporaba torretas con armamento controlado a distancia y cañones en los laterales del fuselaje. Sin embargo, para reducir peso, se limitó el blindaje y el número de armas. Eso lo volvía vulnerable a cazas enemigos. Nunca entró en producción, nunca voló en combate y nunca cumplió su objetivo original. Aún así, su diseño influenció la aviación posterior. El concepto de tanques integrados, su disposición de cabina y su estructura aerodinámica sirvieron como base para otros bombarderos de la posguerra. Fue una máquina construida para una misión que nunca se realizó. Mientras tanto, otros ingenieros alemanes trabajaban en un avión con una idea completamente distinta: interceptar bombarderos enemigos a toda velocidad, desde pistas ocultas, con un impulso explosivo. Así nació el Messerschmitt Me-163 Comet, el único avión cohete operativo de la historia. No tenía hélices ni motores a reacción. Su empuje venía de un motor cohete Walter H.W.K. 109-509, alimentado por una mezcla de 2 líquidos muy reactivos, T-Stoff y C-Stoff. Su aceleración era tan extrema que podía ir de 0 a 1.000 kilómetros por hora en segundos. El Comet no tenía tren de aterrizaje convencional. Despegaba con un carrito que se soltaba al elevarse y aterrizaba con un patín metálico bajo el fuselaje. Al principio, fue desarrollado a partir del planeador DFS-194, transformado por Alexander Lippisch, en un prototipo con propulsión cohete. Su primer vuelo con motor ocurrió en 1941 y alcanzó velocidades de más de 800 kilómetros por hora. En uno de esos ensayos, incluso se acercó a la barrera del sonido, lo que generó problemas de compresibilidad desconocidos hasta entonces. La versión de combate, Me-163B, estaba equipada con 2 cañones MK-108 de 30 milímetros. Subía en línea recta, atacaba a gran altitud y luego planeaba de regreso. Pero esta táctica tenía fallos. La velocidad hacía difícil apuntar. En su primer enfrentamiento real en julio de 1944, 6 Comets se lanzaron contra casi 600 bombarderos y no lograron derribar ninguno. El avión era demasiado rápido para su propia capacidad de fuego. Se intentó un sistema automático llamado Jagdfaust, que disparaba proyectiles hacia arriba al detectar la sombra de un bombardero. Funcionó, pero fue tarde. El verdadero peligro del Me-163 estaba en su combustible.
Una filtración, un golpe o una mezcla incorrecta podían provocar explosiones instantáneas. Muchos pilotos murieron sin ver al enemigo, víctimas de accidentes en pista, fallos estructurales o aterrizajes bruscos. El patín metálico transmitía todo el impacto a la espalda del piloto. Aún así, quienes lo volaron hablaban de una experiencia única. Subían hasta 10.000 metros en segundos, pero sabían que cualquier error era mortal. Se construyeron menos de 300 unidades. Su escuadrón, el JG-400, logró algunos derribos. Uno de sus pilotos, Siegfried Schubert, abatió 2 bombarderos en un solo vuelo, pero murió poco después en una explosión durante el despegue. La mayoría de las pérdidas del Me-163 no se debieron a fuego enemigo, sino a errores mecánicos, accidentes o fallos del sistema de propulsión. El avión terminó siendo una maravilla técnica sin aplicación real. Como arma, fracasó. Como idea, fue demasiado arriesgada para las condiciones de guerra. El conocimiento adquirido en su desarrollo fue valioso. Los ingenieros que participaron en el proyecto trabajaron luego en sistemas de propulsión avanzados. Estados Unidos y la Unión Soviética se disputaron los restos del programa tras la guerra. El Me-163 quedó como símbolo de una tecnología que prometía mucho, pero que resultó incontrolable en combate. Un avión que subía como un proyectil y bajaba planeando, sin ruedas, sin margen de error. Ese mismo espíritu extremo también estaba presente en el proyecto más ambicioso del Reich, el Kunta-2, oficialmente conocido como A-4. Fue el primer misil balístico de largo alcance y el primer objeto fabricado por el ser humano que alcanzó el espacio exterior. Su desarrollo comenzó en los años 30, bajo la dirección de Wernher von Braun, que soñaba con cohetes para explorar el universo, pero el ejército alemán decidió usar esa tecnología para lanzar ataques automáticos contra ciudades enemigas. El Kinte-2 medía 14 metros, pesaba unas 12 toneladas y estaba propulsado por una mezcla de etanol con agua y oxígeno líquido. Su motor podía generar 25 toneladas de empuje y alcanzaba velocidades superiores a los 5.000 kilómetros por hora. Subía hasta 90 kilómetros de altitud y caía en trayectoria balística sin posibilidad de ser interceptado. Su carga explosiva era de 1 tonelada, y al impactar no había aviso ni sirenas, solo explosión. El primer lanzamiento exitoso fue en octubre de 1942. En 1944 se dispararon más de 3.000 misiles, principalmente contra Londres, Amberes y Lieja. En Londres murieron más de 2.700 personas por impactos directos. En Amberes, otras 1.700. Aunque su precisión era baja y su coste elevado, el efecto psicológico fue devastador. La población no podía defenderse. No había casas, radares o artillería que detuvieran su caída. Era un proyectil supersónico que llegaba sin ruido y sin posibilidad de escape. Cada misil costaba lo mismo que un avión de combate, y su producción era complicada. Requería materiales escasos y coordinación entre múltiples fábricas. Muchos fueron ensamblados en condiciones inhumanas en Mittelbau-Dora, donde más de 20.000 trabajadores forzados murieron en jornadas de trabajo extremo. Al final de la guerra, el impacto militar del Ki-2 fue limitado, pero su importancia tecnológica fue enorme. Estados Unidos capturó a von Braun y a su equipo, que luego desarrollarían los misiles Redstone y Saturno V, usados en el programa espacial. Los soviéticos también usaron partes del LUMT-2 para desarrollar su propia línea de cohetes balísticos. El B-2 fue el primer paso hacia los vuelos espaciales, pero también una advertencia. Fue una bomba sin piloto que cayó del cielo sin control. Nunca cambió el rumbo de la guerra, pero definió cómo serían los conflictos del futuro. Fue el primer objeto en superar la atmósfera y también una herramienta de terror fabricada con ciencia avanzada en medio del colapso. El V-2 marcó el punto más alto del desarrollo tecnológico alemán aplicado a la destrucción automatizada. Pero incluso en sus últimos meses, el Tercer Reich no dejó de experimentar con máquinas que rozaban lo absurdo por su complejidad o falta de sentido práctico. Uno de esos proyectos fue el Landkreuzer P-1000 Ratte, un supertanque diseñado en papel por la empresa Krupp. Su nombre significaba rata, pero su tamaño no tenía nada de pequeño.
Estaba proyectado para pesar 1000 toneladas, ser más largo que una cancha de fútbol y operar como una fortaleza móvil en el campo de batalla. El P-1000 debía estar equipado con 2 cañones navales de 280 milímetros montados en una torreta tomada directamente del acorazado Gneisenau, además de varios cañones más pequeños y ametralladoras distribuidas por todo el casco. La idea era que pudiera destruir cualquier objetivo terrestre, resistir fuego enemigo y abrirse paso a través de líneas defensivas sin apoyo externo. Para moverse, usaría 2 motores diésel de U-Boot, y su blindaje frontal superaría los 25 centímetros de grosor. En teoría, podía avanzar por cualquier terreno. En la práctica, ningún puente lo soportaría, su velocidad habría sido mínima y su mantenimiento una pesadilla. Estaba pensado más como una pieza propagandística o simbólica que como un arma realista. Hitler mostró interés inicial por el proyecto, pero fue cancelado en 1943 por Albert Speer, quien consideró que los recursos invertidos en semejante monstruo debían dirigirse a armas prácticas. Nunca pasó del papel. No se fabricó ningún prototipo, ni siquiera una maqueta a escala. El Rate quedó como un ejemplo extremo de hasta dónde podían llegar los delirios mecánicos del régimen. Otro diseño que jamás llegó a rodar fue el del Landcruiser P-1500 Monster, aún más descomunal que el Rate. Este proyecto planteaba montar el cañón Dora de 800 milímetros, el mismo usado en Sebastopol, sobre una plataforma autopropulsada que pesaría 1500 toneladas. Era en esencia una pieza de artillería ferroviaria convertida en vehículo terrestre. Se calculó que para moverlo unos metros necesitaría una docena de motores diésel de submarino trabajando a la vez, con un consumo de combustible mayor que el de un escuadrón entero. No existía superficie ni estructura capaz de soportarlo, y su fabricación fue descartada antes de comenzar. Albert Speer también lo canceló, considerando que no tenía sentido dedicar recursos a una máquina inmanejable. Nunca se construyó ni un prototipo ni una maqueta. El simple hecho de que se hicieran planos detallados muestra hasta dónde había llegado la desconexión entre las ideas técnicas del régimen y la realidad logística del colapso. El Monster quedó archivado sin protestas, borrado de las listas prioritarias, como un símbolo final de la ingeniería sin propósito. Mientras estas ideas quedaban en papel, en tierra se seguían usando vehículos reales con funciones combinadas. Uno de los más llamativos fue el SDK-FC, 2 Kettenkrad, una motocicleta de orugas creada originalmente para ser lanzada desde aviones como vehículo de transporte. Tenía un aspecto híbrido entre una motocicleta y un tractor, con una rueda delantera para dirigir y orugas traseras que le daban tracción en terrenos difíciles. Fue diseñada por la empresa NSU y empleaba un motor Opel de 36 caballos. El Kettenkrad podía alcanzar 70 km por hora, maniobrar en barro, nieve o caminos estrechos y transportar hasta 2 personas más equipo. Su volante era en realidad el manillar de una motocicleta que se combinaba con el frenado diferencial de las orugas para girar. Se usó en múltiples frentes, desde transportar municiones y remolcar piezas ligeras hasta tirar cables telefónicos en el frente ruso. También sirvió para evacuar heridos o cargar suministros en zonas donde los camiones quedaban atascados. Aunque su apariencia era peculiar, su utilidad fue enorme. No era una máquina ofensiva, pero sí una herramienta de apoyo vital en entornos donde los vehículos tradicionales fallaban. Se produjeron más de 8.000 unidades. Incluso después de la guerra, algunas siguieron usándose en tareas agrícolas o forestales. Su simplicidad, fiabilidad y versatilidad la convirtieron en uno de los pocos vehículos nazis que realmente funcionó en condiciones extremas sin requerir mantenimiento constante. Otro modelo curioso fue el Schwimmwagen, un pequeño vehículo anfibio basado en el Kübelwagen. Estaba equipado con una hélice trasera que se bajaba para avanzar en el agua y con tracción en las 4 ruedas para terrenos difíciles. Podía cruzar ríos, charcos profundos o zonas inundadas sin detenerse. Su diseño fue tan eficiente que incluso los aliados lo consideraron como referencia para modelos similares. Fue producido por Volkswagen y usado por unidades de reconocimiento, zapadores y comandos en misiones especiales. Aunque limitado en tamaño y blindaje,
fue una herramienta flexible en entornos mixtos. La combinación de adaptabilidad y sencillez hizo que muchos vehículos utilitarios alemanes destacaran más que los grandes prototipos fallidos. Mientras los ingenieros soñaban con supertanques o cazas cohete, lo que realmente funcionaba en el frente eran las máquinas modestas, bien pensadas y fáciles de mantener. Pero entre esos extremos también surgieron propuestas intermedias, como el Panzerjäger Tiger P. Ferdinand, una bestia blindada creada para eliminar tanques enemigos desde largas distancias. Pesaba casi 65 toneladas. Tenía un cañón PaK 43 de 88 milímetros y un blindaje frontal de hasta 20 centímetros. Fue construido sobre el chasis del Porsche Tiger, un modelo rechazado para el tanque Tiger Pino. Como ya se habían producido docenas de estos chasis, se adaptaron para crear un cazacarros sin torreta. Su bautismo de fuego fue en Kursk, en 1943. Allí demostró que podía destruir cualquier blindado enemigo antes de ser alcanzado. Pero también evidenció sus debilidades. No tenía ametralladora frontal, por lo que quedaba indefenso ante ataques de infantería cercana. Además, su peso lo hacía poco maniobrable, y su mantenimiento era complicado. Muchos quedaron fuera de combate no por fuego enemigo, sino por averías mecánicas o quedar atascados. Después de Kursk, varios Ferdinand fueron modificados con blindaje adicional, una ametralladora en el casco y otras mejoras. Esta versión renovada fue llamada Elephant. Participó en los combates de Italia y del Frente Oriental hasta el final de la guerra. Aunque no se produjeron más de 90 unidades, su capacidad de fuego y su resistencia lo convirtieron en uno de los cazacarros más temidos. Su silueta era inconfundible. Era lento, sí, pero si lograba posicionarse, ningún tanque aliado podía hacerle frente a distancia. Ya en los últimos días del conflicto, con el Tercer Reich desmoronándose, apareció otro modelo radical, el Sturm Tiger, un vehículo basado en el chasis del Tiger IME, pero con un obús de 380 milímetros tomado de la Marina. Fue diseñado para combate urbano, especialmente en entornos como Varsovia, donde los edificios se convertían en fortificaciones. El Sturm Tiger disparaba cohetes autopropulsados que pesaban más de 300 kilos y podían atravesar paredes o estructuras con un solo impacto. Su cañón lanzaba municiones de carga hueca o explosiva y su alcance era de varios kilómetros. Solo se produjeron 18 unidades, todas construidas a partir de tanques dañados que fueron reacondicionados. En combate, era extremadamente destructivo, pero muy lento y con poca capacidad de munición. Solo podía llevar una docena de proyectiles. Cada recarga requería una grúa interna que colocaba el cohete dentro del cañón, una operación que tomaba varios minutos. A pesar de eso, cuando disparaba, no había edificio que resistiera. El Sturm Tiger operó en Alemania, Hungría y en la defensa de Berlín. Fue temido por la infantería aliada, pero su presencia fue testimonial. Era más útil como máquina de terror psicológico que como arma estratégica. Aún así, mostró una vez más el enfoque alemán de adaptar cualquier tecnología disponible para prolongar una guerra ya perdida. Su combinación de potencia bruta y diseño improvisado resume la fase final del conflicto. Donde ya no había tiempo para planes nuevos, se reutilizaba lo que quedaba. Hasta el último día, siguieron construyendo máquinas gigantescas que, si bien impresionaban en papel, no pudieron cambiar el resultado final. Esa tendencia a fabricar máquinas gigantescas, que ya no marcaban ninguna diferencia, refleja el estado final de una potencia que se sostenía solo en ideas técnicas sin respaldo logístico. Desde prototipos absurdos hasta vehículos de apoyo útiles, el desarrollo de armamento nazi combinó avances reales con proyectos desmesurados. Fueron diseños creados en una carrera contrarreloj, con recursos que se agotaban y decisiones cada vez más desconectadas de la realidad. Ninguno de estos vehículos por sí solo cambió el rumbo de la guerra, pero todos quedaron grabados en la historia de la ingeniería militar por la forma en que fueron concebidos, usados o abandonados bajo presión total. Esa fue la marca que dejaron los vehículos más brutales fabricados por los nazis.